Bueno, pues dado el carácter, por decirlo así, autónomo de esta ponencia dentro de la mesa de labor, vamos a abrir un turno de preguntas, así que paso a coger turno de palabra. Serán 20 minutos, así es que tengo una allí. ¿Alguna palabra más? Bueno, pues tengo 3 palabras, después daré para que voy a dar las 3 palabras y después que respondáis más a leer. Así que quien tenga el micrófono, sí, por favor. Sí, muy bien, gracias. Sí, oui. Tu parles français, ça va? Doucement, ¿no? ¿No? ¿En español? No, hablo en español. Quisiera precisar con respecto, como comenzó la ponencia, le felicito la ponencia, lo primero. Sí, y lo que quisiera era que se me escucha así, ¿no? Pues va a haber problema con el dedo. ¿Vous me comprenez? ¿Sí? Bien, en español me entiende. Un poco, es la traducción. Merci. Bueno, que primero le felicito la exposición y por precisar los datos electorales aquí en España, los datos que acaban de las elecciones que han tenido lugar. Usted ha comenzado la exposición hablando de los votos de la extrema derecha en diferentes países europeos. Hay que precisar que en España no existe un partido de extrema derecha delimitado como en Francia, el Front National, porque la extrema derecha en España está perfectamente integrada en el partido que acaba de ganar, no por mayoría absoluta de votos, aunque haya obtenido la mayoría absoluta de los escaños en el Parlamento. En realidad, ha obtenido apenas poco más del 30% de la gente en condiciones de votar. Y con eso ha obtenido una amplia mayoría absoluta en el Parlamento, por precisar. Pero como usted ha dicho, le pouvoir se trouve ailleurs, el poder está en otra parte. Por ejemplo, el Fondo Monetario Internacional, a la hora de tomar decisiones, tiene un reparto de votos muy curioso. Según el PIB de cada país, tienes un determinado número de votos, que es a su vez proporcional a la participación en la financiación del Fondo Monetario Internacional. Y en el Fondo Monetario Internacional se toman decisiones muy importantes. Y esos sí que gobiernan, son los que gobiernan a los gobiernos. ¿Cómo llamaría usted a ese tipo de democracia? Sería la pregunta. Y me viene a la mente también el caso de las empresas transnacionales. En los consejos de administración, el número de votos se reparte según el número de participaciones. O sea, cuanto más... Por favor, rogaría que su intervención fuera lo más breve posible, gracias. Cuanta más participación tengas, más acciones tengas, más votos tienes. ¿Cómo llamaría usted a ese tipo de democracia? L'assemblée de copropriétaires, c'est l'esprit bourgeois. Celui qui a 52 mètres carrés compte moins que celui qui en a 63. Merci. Bien, pues la siguiente palabra tiene Juan Domingo Sánchez Stop. Ahí. Bueno, pues mira, es curioso porque a pesar de todos los horrores que has dicho, queda un rasgo de optimismo. Has hablado de la mentira, de cómo nos engañan.
Y yo recordaría, a propósito de esto, ¿no?, del sistema de la mentira y de la mentira espectacular, del circo, tal, una frase que aparece en la última película de Godard, ¿no?, la película esta Film Socialisme, ¿no?, donde un personaje dice: hoy los hijoputas dicen la verdad, aujourd'hui les salauds disent la vérité, ¿no? Bien, y es verdad, es verdad. Cuando se oye, por ejemplo, al jefe de la patronal, cuando se oye al jefe de la patronal española proponer que los salarios se establezcan por debajo del salario mínimo en este país, aparte de proponernos un problema matemático, ¿no?, de números transfinitos, negativos, ¿no?, este señor nos está diciendo una verdad terrible. Alexandre Coiré escribió un libro, bueno, un articulito largo, ¿no?, se llamaba Sobre la mentira, en el año 40, ¿no?, Alexandre Coiré, hablando de la mentira, del uso de la mentira en el régimen hitleriano, ¿no? Un artículo muy interesante, porque recordaba que la principal mentira que se utilizaba en el régimen hitleriano era directamente la verdad. Cuando Hitler decía: vamos a exterminar a los judíos, todo el mundo se lo tomó como algo inverosímil. Y Hitler lo dijo en Mein Kampf, lo dijo en sus discursos, lo decía, no mentía. Pero esa verdad parecía, funcionaba a todos los efectos como la peor de las mentiras, ¿no? Ya no lo tenemos cuando reivindican, por ejemplo, cuando reivindicaba Bush, ¿no?, el ataque contra Irak, cuando reivindicaba la tortura, cuando reivindicaba la verdad, se utiliza en régimen espectacular como la peor de las mentiras. Es una paradoja curiosa, ¿no?, sobre la cual estoy dando vueltas yo mismo desde hace tiempo, pero creo que es una pista sobre la que habría que meditar. Cómo, cuando el poder no dispone de ninguna mentira suficientemente potente, recurre directamente a la verdad como la peor de las mentiras, ¿no? La verdad se convierte en la peor de las mentiras. Bueno, pues gracias. Je n'ai rien à dire parce que c'est très intéressant. Et la seule chose que je pourrais ajouter, c'est que... La seule chose, oui, je l'ai fermé, je croyais l'ouvrir. J'ai dit je n'ai rien à dire parce que c'est très intéressant. Et la seule chose que je pourrais ajouter, c'est que, comme Maupassant déjà cité, et comme des gens sur qui j'ai travaillé qui vivaient à l'époque hellénistique, encore et encore les épicuriens, 3e siècle avant Jésus-Christ, dans une période où tout semble avoir déjà été dit. Le monde est un spectacle assez catastrophique. Les généraux d'Alexandre essaient de se tailler des morceaux d'empire mondial qui ont la taille de la Perse. Séleucos, les Séleucides, de l'Égypte, Ptolémée, de la Grèce, dans un monde où la politique devient comique. Quelqu'un s'empare d'Athènes au nom d'un de ses généraux et il fait diviniser ses maîtresses, il les fait loger dans le Parthénon. Berlusconi n'a rien inventé. Le divorce est un sport national. Les mœurs étonnent un peu les anciens. Bref, dans ces périodes de crise, la seule attitude qui convient et qui peut être celle du militant, c'est d'être à la fois désespéré et déterminé.
C'est pourquoi, oui, bien sûr, il y a un optimisme un peu sidéré, mais beaucoup d'optimisme quand même dans ce que je dis. Bien, la siguiente palabra está ahí arriba, si no me equivoco. Levanta la mano, sí, yo, el compañero. Rogaría que las intervenciones fueran breves, más que nada porque vamos muy mal de tiempo. Gracias. Muy rápido. Yo al final no tengo claro en la exposición que usted hace si está planteando al final que lo que hay que hacer es no votar. Y ha hecho todo el recorrido que ha hecho. Yo quiero precisar dos cuestiones porque usted ha hecho mención a un libro de un anarquista francés. Y bueno, este país tiene una tradición anarquista y un peso en la historia del movimiento obrero enorme y eso ha tenido sus consecuencias. Cada cual sacará las propias. Lo que quiero decir es que cuando usted plantea, ¿no?, lo que Milton Friedman y los Chicago Boys hacen en el 73 en Chile, no por casualidad no lo pueden hacer antes, sino cuando evidentemente... No por casualidad no lo pueden hacer con anterioridad a que el gobierno de la Unidad Popular de Salvador Allende es aplastado no por las urnas, sino por un golpe de Estado. Evidentemente, a mí me parece a veces peligroso que se juegue con el dilema de la abstención como, digamos, el paradigma de la solución frente a lo que es el circo electoral, que es evidente. Pero hay momentos históricos, y el nuestro hace unos días, el 20 de noviembre, lo era, donde el 20N evidentemente era un momento histórico importante, no voy a decir que era febrero del 36, pero donde hay el fin de un ciclo importante y la entrada en otro, que posiblemente podrá coincidir con el de Thatcher en Inglaterra, cuando no por casualidad, ahí es donde se fundamenta y se practica la doctrina del sol, ¿no? No por casualidad, ¿no? Es decir, cuando es derrotado el movimiento sindical y el movimiento obrero. Lo que quiero decir con esto es que el elogio de la abstención es peligroso y en todo caso yo estaría por proponer el jugar a la abstención de un modo fuerte y duro, cuando, como decía Marx, entre dos fuerzas iguales, es decir, la más fuerte y la fuerza, digamos, de la izquierda fuera suficientemente fuerte como para podernos permitir ese juego. Gracias. Merci beaucoup, monsieur et amis. Merci vraiment. Parce que ça me permet de préciser trois choses. Rapidement, c'est promis. Premièrement, j'ai employé le mot... J'ai oublié que j'étais en Espagne. J'ai employé le mot anarchiste dans un sens non technique. J'ai parlé d'un mauvais petit livre d'un monsieur énervé. Et j'ai peut-être dit, en tout cas j'ai écrit, comme dirait un vieil anarchiste. L'auteur qui parle de la comédie, de la justice, etc. Mais évidemment, je ne pensais pas au vrai mouvement anarchiste et je ne suis pas anarchiste. Donc cet abus de langage s'explique du fait que moi j'ai grandi dans une ambiance, dans une tribu marxiste et communiste. Deuxièmement, merci vraiment de me dire qu'il y aurait un danger à dire que l'abstention c'est merveilleux. Je ne fais pas un éloge de l'abstention, je dis que c'est parfois une solution digne. Je dis et j'écris que dans les 30 dernières années, une fois sur trois, j'ai voté pour ceux qui restent du Parti communiste français. Une fois sur trois,
pour des situations concrètes, pas au hasard. J'ai voté pour des formations qui sont à l'extrême gauche et qui me paraissent plus communistes sur certains points que le Parti communiste français. Par exemple, le séminaire Marx au XXIe siècle que j'organise à la Sorbonne, c'est ainsi, les collègues qui travaillent avec moi sont tous trotskistes. C'est comme ça. Et une fois sur trois, j'ai dû m'abstenir. Parce que l'offre était vraiment trop déconcertante pour le consommateur électoral que je suis. Alors, j'ai fait de la politique et je continue d'en faire. Pardonnez-moi ce rappel très émouvant pour moi. Mon père a été torturé pendant la guerre d'Algérie. Il a écrit un livre à ce sujet. Pour la chance de ses fils, il n'a pas parlé. Donc, c'est un héros admiré. François Mitterrand était garde des Sceaux pendant que ces choses-là se sont passées. Garde des Sceaux, ministre de la Justice en France. Ministre de la Justice. Il a refusé la grâce de 50 patriotes algériens qui ont été condamnés à mort. Et j'ai voté en 1981, sans aucune illusion, pour François Mitterrand, représentant une gauche unie, dans laquelle il y avait un parti communiste encore assez fort. Maintenant, c'est mon dernier mot, c'est promis. Je refuse que mes amis m'occupent l'esprit et la cervelle pendant un an en m'expliquant qu'il faut absolument voter pour M. François Hollande, notre mollusque socialiste numéro 1, contre Nicolas Sarkozy. Peut-être, hélas, j'irai en reculant, porté sur un brancard par mes enfants, voter pour ce monsieur. Peut-être. Mais m'occuper la cervelle avec ça, c'est participer à la destruction de la politique et c'est m'empêcher d'ailleurs de me demander si c'est encore très approprié de parler de gauche à propos de ces gens-là. Merci. Bien, la siguiente palabra y última palabra antes del descanso la tiene Lidia Falcón. Renuncio a la pregunta. Bien, pues vamos a hacer un descanso de 15 minutos. Antes de que todo el mundo salga de la sala, por favor, se ruega que devuelvan los aparatos de producción, que está ahí arriba. Después de este descanso, que luego de verdad que sea de 15 minutos y no de 20, empezaremos propiamente dicha la sesión de procesos históricos URSS.